¿Qué tal, mis amigos y amigas? Bienvenidos a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que he titulado Todavía hay tiempo. Quiero invitarnos a que le echemos un vistazo a las Escrituras. En el Antiguo Testamento inicialmente vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, podemos ver una historia bastante dramática, como la Biblia describe una situación que atravesaba la nación de Israel. Después de tantas luchas, de tantos procesos, de haber salido de la esclavitud, de haber pasado por el desierto, de haber tomado posesión de la tierra prometida 40 años después de luchar y batallar hasta tomar posesión oficialmente de la tierra, después de que Josué distribuyó las diferentes porciones de esa tierra a las 12 tribus de Israel, empezó la dinámica de vivir en ese lugar que Dios les había entregado. Había jueces en ese entonces. Dice la Escritura que, no existía rey, no había esa dinámica de gobierno todavía como era la de gobernar a través de los reyes. No existía la monarquía. Había una autoridad religiosa y espiritual que era el sumo sacerdote. Este hombre en los días de Samuel se llamaba Elí. Y la nación atravesaba un entenebrecimiento terrible, una oscuridad espiritual, un enfriamiento que no permitía que el pueblo, la nación, sus moradores pudiesen tener la fluida revelación de Dios que guiara los designios, los caminos de Dios en ese entonces. Dice la Escritura textualmente así, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Permítame, yo leo 4 versículos. Primero de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4, dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Aquí hay palabras muy fuertes, palabras muy sensibles. No había visión de Dios. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Los ojos del sumo sacerdote oscurecían, estaba ciego. Y aunque se refiere literalmente a una ceguera de carácter físico, biológico, pues también tiene que ver mucho con la ceguera espiritual. Sus ojos oscurecían, de modo que ya no podía ver. Y además de ello, mis queridos amigos, dice la Escritura que la lámpara de Dios, la cual no debía apagarse en el altar, en el templo de Dios, se estaba apagando. Había un descuido en el mantenimiento, en el estar preservando esa dinámica de buscar a Dios, de mantener avivada la búsqueda de Dios por parte del sacerdocio y por supuesto por parte del resto de la gente. El sacerdote tenía una labor, una responsabilidad tremenda, y era guiar al pueblo a Dios. Él tenía la función de interceder por el pueblo a Dios. Pero él estaba entenebrecido, oscurecido, apagado. No había visión de Dios, no había revelación, no había la fresca enseñanza, no había el fluir de Dios por parte de ellos. Y eso era algo demasiado gravoso para el pueblo de Dios. Lo cual, lo más importante para ellos era su Dios. No era una civilización muy poderosa. El pueblo de Israel no podía competir realmente con otras naciones en cuanto a su musculatura bélica, militar. Había naciones más poderosas. Habían naciones que tenían mayor tecnología en cuanto a armamento, en cuanto a agricultura, en cuanto a muchas otras cosas. Israel estaba luchando por salir adelante. La base de la economía del pueblo de Israel era la agricultura, la pesca.
Sí. Recordemos que gran parte del territorio de Israel es desierto. Así que dependían de la lluvia, dependían del agua de los ríos, del lago, del gran lago de Galilea. Y si no había lluvia, no había la forma en que la agricultura pudiese progresar. Los animales se malograban en cuanto al padecimiento por no tener alimento, no tener pastos y no poder beber. La falta de la lluvia, la falta del agua generaba pobreza, generaba escasez, enfermedad, vulnerabilidad, tantas cosas. Y recordemos que cuando se habla de agua, hablamos de la presencia del Espíritu Santo en términos espirituales. Si no había presencia de Dios, si no había revelación, si la llama de Dios se había apagado o se estaba apagando, no vendrían tiempos fáciles para la nación de Israel, porque es prácticamente estar ausentes de Dios y Dios ausente de ellos. Bien, dice la Biblia que antes de que la lámpara de Dios se apagara, el Señor Jehová le habló a alguien. Bueno, pero ¿con quién puedo hablar? El sumo sacerdote, la persona con la que se supone que debería contar, está listo, está liquidado, está ciego espiritualmente, moralmente. Tiene un par de hijos que deberían ser ejemplo de imitación de su padre y eran unos pervertidos. Los hijos del sacerdote Elí corrompían al pueblo, no daban un buen ejemplo, no estaban honrando el sacerdocio y no había de dónde coger. Hasta que Dios ve en este muchacho alguien en el que puede confiarle una responsabilidad y lo llama. Él era un niño aún. Samuel, heme aquí, dice él. Y empieza un proceso de formación y empieza el Señor a revelarle y a manifestarle cosas que luego le harían que se convertiría en la persona más importante que dirigiera las riendas espirituales de la nación. El poderoso profeta Samuel. Luego él ungiría al primer rey de Israel, posteriormente al segundo, y así. Era alguien demasiado importante, demasiado vital. Dios, a través de este hombre, en medio de esos tiempos difíciles para la nación de Israel. Y lo que me lleva a pensar, y quiero compartirlo con ustedes, es que la lámpara se estaba apagando. Aún no se había apagado, pero estaba que se apagaba. Y cuando aún hay luz, cuando no se ha apagado por completo, todavía hay tiempo de redireccionar la vida, de reaccionar, de hacer algo al respecto. Existe en la Biblia un evento cuando Jesús iba a morir. Cuando ya Jesús estaba en agonía, en el Evangelio de Jesús, literalmente dice la Escritura que Jesús ya crucificado estaba acompañado a su derecha y a su izquierda por dos delincuentes. La Biblia le llama ladrones. Estos dos hombres, así como Jesús en la mitad, en el centro, estaban condenados a morir en la más terrible pena de muerte, como era morir crucificados, muerte de cruz. Era una muerte humillante, era una muerte vergonzosa, era una muerte dolorosa. Era una muerte que prolongaba la agonía de estos sindicados que luego eran condenados, de estos reos condenados a morir. Usualmente los romanos, que eran los que se encargaban de hacerlo en los días de Jesús, los romanos crucificaban a las personas por dos razones específicamente. Habían otro tipo de penas, encarcelamiento, había multas, habían otras sanciones, pero la más drástica de todas era morir en la cruz, morir clavado en un madero, expuesto a la luz, expuesto al sol, hasta que empezara la persona a deshidratarse, a desangrarse, a ser presa de los animales como los cuervos, como gavilanes que se acercaban a ellos, los picoteaban, les sacaban los ojos. No había forma de salir de ese doloroso momento, de esa ejecución tan terrible. Se crucificaban a las personas por dos razones. Una era por homicidio. A los asesinos se les crucificaba. Y a los otros era a los rebeldes, a los que emancipaban al pueblo, a los que
trataban de provocar rebeliones al imperio. La sedición, en otras palabras, los sediciosos, los que incitaban a una turba para sublevarse ante el imperio que gobernaba. A los romanos les interesaba muy poco de las naciones que conquistaban, les interesaba que tributaran, que se sometieran a el imperio, a Roma, y que tributaran el impuesto. Usualmente Roma no se inmiscuía tanto en los asuntos tradicionales de las naciones que ellos dominaban. En el caso de los judíos, ellos practicaban su religión y los romanos no les interesaba, los veían como inferiores, entre otras cosas. Entonces, los asuntos relacionados con sus tradiciones, con su ley, bueno, nos importa, poco nos interesa lo que ustedes decidan. Lo que nos importa es que se sujeten y que paguen el tributo, el impuesto. Entonces Roma, que era quien gobernaba el imperio de esa época, existieron imperios como los babilonios, como los asirios, como los persas, los medos, los mismos egipcios, los griegos que vencieron a los persas. Y Roma luego toma el poder. Roma somete a Grecia. Y Roma domina. En esos días nace Jesús. Y los romanos, dentro de su forma de gobernar, de su forma de ejercer su gobierno, y en especial la parte judicial, crucificaban a los rebeldes, a los que se emancipaban, y a los ladrones, pero sobre todo a los homicidas. A los que robaban no literalmente eran merecedores de la muerte, aunque la Biblia habla de que estos hombres eran ladrones. Sí, eran ladrones, eso dice la Escritura, pero eran homicidas, por eso los habían crucificado. Y el cargo en el cual habían crucificado a Jesús no era porque Jesús era un ladrón o un asesino. A Jesús lo crucificaron con el cargo de sedición, para poder justificar el crucificarlo. Bueno, entre otras cosas fue un mal juicio. Pero volviendo al punto, estos dos hombres que estaban a su lado, condenados a morir. Algunas personas erróneamente dicen, había un ladrón bueno y un ladrón malo. No, los dos eran malos. Ninguno de los dos era bueno, por eso los habían crucificado. Pero en ese momento, antes de morir, ya estaban a punto, estaban ya en su agonía. Uno de ellos le dice, mira, pero tú que decías que eras el Salvador, el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros, bájate de esa cruz. Lo empezaba a insultar aún en ese estado de condenación, en esos últimos minutos que restaban, o tal vez horas. Porque recuerden que era una muerte lenta, una muerte dolorosa, una agonía dolorosa hasta que murieran. El otro hombre, el otro ladrón, el del lado opuesto, decía cosas que son interesantes, que debemos tener en cuenta aún antes de que se apague nuestra luz en la vida. Él dice, hey, tú a la verdad y yo hemos pecado y somos merecedores de estar aquí en esta cruz, y esto es lo que merecen nuestros actos. La sociedad nos ha dado lo que nos merecemos. O sea, él admite, reconoce que no se estaba cometiendo una injusticia con él, sino que era lo que cosechaban sus acciones, sus siembras en la vida. Él reconocía, yo me merezco que me hagan lo que me están haciendo porque yo fui malo. Eso es admitir, reconocer, y es un buen punto para entrar al camino de la salvación. Y luego habla con Jesús. Y no era que Jesús se veía ahí resplandeciente, y no, Jesús estaba completamente desfigurado, completamente golpeado, había recibido una reprimenda dolorosa e injusta, una tortura, literalmente. Pero con todo eso, este hombre ve a Jesús, y allí en su agonía jadeante, ya entrecortada su voz, le dice, Señor. Interesante, ¿no? Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La Escritura dice, nadie llama al Señor, Señor, sino es revelado por el Espíritu Santo. Y este hombre, en ese momento, reconoce a Jesús, aún a pesar del estado en el que se encontraba, como Señor, como Dios, como Rey. Porque dice, acuérdate de mí. Si tan solo pudieras dignarte a acordarte de esta piltrafa humana, de este vil pecador, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
reconocía que Jesús era rey. Es increíble cómo es la misericordia, cómo es la gracia, cómo es el perdón, cómo es tan contundente la obra redentora de Jesús. Jesús de seguro también, ya jadeando, dislocado en la forma en la que se encontraba, le dice: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Antes de que su lámpara se apagara, este hombre logró atesorar la salvación. Jesús le dijo: te garantizo. Antes, años atrás, había algo muy contundente, era la palabra. Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Primero Dios. Si Dios no me quita la vida, cumpliré esto a lo que me estoy comprometiendo. Te doy mi palabra. Ya la palabra es algo que está desprestigiado. Nadie cree en la palabra. La gente no confía ni siquiera en un papel firmado. La gente quiere garantías, pruebas que sean congruentes con lo que se está negociando. Jesús está dando su palabra. Le está diciendo: de cierto te digo. Y entre otras cosas, Él es la palabra. Dice: yo te garantizo, te digo, hoy mismo estarás conmigo. En breve, ahora que ya exhales, cuando te mueras, estarás conmigo en el paraíso. Te acabas de ganar un boleto a la eternidad. Te acabas de ganar el derecho a participar de la eternidad. Qué bienaventurado eres. Que antes de que tu lámpara se te apagara, hiciste lo que tenías que hacer. Te has tirado tu vida. Invertiste mal tu vida. Anduviste por el mal camino. Pero hay algo que hay que abonarte. Antes de tu último suspiro, reconociste a Jesús. Me reconociste a mí como el único que puede garantizarte vida eterna. Este hombre le quedaba poco tiempo, pero aprovechó esos últimos minutos. Finalmente quiero invitarnos a que nos desplacemos a muchos kilómetros bíblicos, ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10. Qué maravilloso, es de mis pasajes favoritos, tal vez de los más contundentes cuando empecé mi vida cristiana ya hace un poco más de 3 décadas. Conocí de Cristo muy joven y me he dedicado a lo largo de todos estos años a hacer esto, a compartir, a hablar con tantas personas que sí hay salvación, que sí hay alguien que puede darle sentido a nuestra vida, y es Jesús. Este fue de mis primeros pasajes, de los que atraparon mi corazón, de los que conquistaron mi vida, para servirle para siempre a Él. En la carta a los Romanos, dice en el capítulo 10, verso 13. Miren esto. Dice Romanos 10:13 en adelante: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Punto. Qué hermoso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, que reconozca a Jesús como este ladrón, como este asesino, como este reo condenado, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso. Y existe un gran compromiso, queridos amigos. ¿Cómo pues la gente invocará a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias, los que anuncian el Evangelio. No los que viven predicando una religión o tratar de imponer costumbres, dogmas, doctrinas raras. No, es a Cristo resucitado. Es el Cristo de la gracia, el Cristo del perdón. Cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado, cuando hemos hecho tantas cosas, sí, muchas veces siempre habrá que adquirir responsabilidades y asumir responsabilidades, asumir las consecuencias, ¿sí? Pero otra cosa es poder arreglar cuentas con Dios y experimentar su perdón, experimentar su misericordia, experimentar la paz que Él nos da, su conexión, la que Él nos hace enseguida con Papá Dios. Él nos da de la paternidad de Dios. El Espíritu Santo permite que nosotros podamos disfrutar de la paternidad de nuestro Padre y conocer a Dios no solo como el Creador, como el Juez, como el Señor, como el Rey, sino como nuestro Papá. Todo eso es posible cuando invocamos el nombre del Señor. Nuestros pecados nos son perdonados. Tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida y descubrir el propósito y la razón de ser del por qué estamos en este mundo. Y empezamos a descubrir que somos más que carne y hueso, que tenemos un alma, que está en cada una de nuestras células,
que forma parte de nuestra esencia como tal, que tenemos unos sentimientos, que tenemos un pensamiento, que vamos adquiriendo experiencias con Dios y que Él está dispuesto a hablarnos, está dispuesto a comunicarse con nosotros de diversas formas para que tengamos una relación con Él y podamos hacer de nuestra vida el cumplimiento de un propósito. Vamos a descubrir el propósito de por qué vinimos a este mundo. Dios no tira unos dados para ver cómo será nuestro destino, no. Dios tiene un propósito ya establecido para con nosotros. Pensamientos de bien y no de mal tengo para ti y para los tuyos. Él quiere que tengas una relación con Él. Es hora de que vuelvas tu mirada a Él, así como lo hizo este hombre. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Hazlo antes que se apague tu luz. No sabemos cuándo nos vamos a despedir de este mundo, pero mientras tengamos vida, mientras haya aliento, pon tu mirada en el Señor e invócalo y dile: Señor, tú conoces mi vida. Reconozco mis pecados, pero también reconozco que te necesito y quiero invocarte como mi Señor y Salvador. Acuérdate de mí, Señor. Y la respuesta contundente de Jesús es: hoy mismo te conviertes en un heredero de la eternidad, porque Él es el único que puede hacer posible ello a través del Espíritu Santo. Dile: Jesús, yo te necesito. Ven a mi vida. Antes que se me apague el aliento, antes que se me acabe la vida, quiero estar en paz contigo. Quiero conectarme contigo. Quiero descubrir el verdadero propósito. Quiero morir a mi vieja naturaleza y empezar una nueva vida contigo. Gracias porque lo haces posible. Y hoy, como el joven Samuel, que tu respuesta sea: heme aquí, aquí estoy, Señor. Antes que la lámpara se apague, aquí estoy, Señor. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que viva mi vida? ¿Qué correctivos tengo que hacer? ¿Cómo es la vuelta, Señor? Dígame. Mande, que yo estoy dispuesto a obedecer. Enséñame. Y finalmente dile: no solamente yo, sino en mi casa también, los míos. Quiero que tú vengas a vivir conmigo en mi casa. Bienvenido a mi casa, a mi mesa. Siéntate con nosotros, con mi familia, a compartir toda esa riqueza que tienes para conmigo y para con los míos. Es un placer una vez más estar con ustedes. Muy pronto estaremos compartiendo otras enseñanzas que podemos extraer de este maravilloso y precioso libro, la Biblia, la palabra del Señor. Estoy complacido de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Quiero invitarte a que lo compartas con otras personas. Es muy fácil que puedas compartir, reenviar este contenido. Y aún escríbeme tus comentarios. Estaremos siempre dispuestos para servirte. Aún si quieres de manera interna podemos tener una charla en las inquietudes que tengas con respecto a tu vida, a tu familia y con respecto a Dios y su palabra. Te mando un abrazo. Muy pronto nos veremos en otra emisión de Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos vemos pronto. Chao.